Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Facebook a través de 30 con Angélica Chevalier. Me da mucho gusto saludarlo porque hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos compete, todos deberíamos saber, y quién mejor, tenemos unos invitados de súper lujo para que nos expliquen precisamente y nos den algunos datos sobre la historia del Día de la Bandera de México, 24 de febrero. Permítanme presentarles, está Pavel Luna, él es historiador, jefe de investigación y difusión de la Galería de Historia, y también tenemos con nosotros a la licenciada Jacqueline Gutiérrez Fonseca. Ella es jefa del Departamento de Promoción Cultural del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Bienvenidos, de verdad, Pavel, Jacqueline, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues si les parece, Pavel, iniciaríamos con que nos platiques 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Bueno, es que hay que pensar que las banderas se entrelazan con un sentimiento patriótico, un sentimiento de identidad, y en ese sentido se entreteje con nuestra historia patria, ¿no? ¿Por qué 24 de febrero, Día de la Bandera? Bueno, la razón es muy sencilla. 24 de febrero, además de esta conmemoración, recordamos el día de la promulgación del Plan de Iguala, es decir, el día en que las fuerzas insurgentes de Vicente Guerrero pactan con las fuerzas pues antes realistas de Agustín de Iturbide. Entonces se crea el ejército trigarante y se pacta, digamos, es el primer paso para con la consumación de la independencia. También estamos conmemorando los 200 años de este Plan de Iguala. Entonces, pues en conmemoración de este día es que hoy recordamos el Día de la Bandera. Hay que acordarse también que derivado de este plan, pues sale la bandera del ejército trigarante, ¿no? Entonces son estas derivaciones históricas que nos llevan a estas celebraciones. Precisamente fue Agustín de Iturbide quien salió, como bien comentas, Pavel, con esta bandera trigarante. Y a lo largo de todos estos años, la bandera de México ha ido cambiando. No sé si nos pudieras ir explicando parte de la historia y los procesos de cambio que ha sufrido nuestra bandera. Claro, pues mira, pensar en banderas, desde luego estamos muy acostumbrados a pensar en las banderas como la nación mexicana. Sin embargo, pues hay que pensar que las banderas son muy antiguas, ¿no? Los antiguos mesoamericanos, en tiempos previos a la conquista, sabemos que hacían uso de las banderas. Insisto, son elementos que dan sentimiento de unidad, diferencian grupos de otros, etcétera, ¿no? Entonces, hay un proceso muy largo. Desde luego que aquí nuestro símbolo principal, pues es el águila, ¿no? Desde luego que alude a este mito fundacional, a esta narración mítica de la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Aunque este elemento se comienza a retomar hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en las banderas, digamos que se empieza a hacer uso en los escudos de armas de la Ciudad de México. Está este elemento, el águila devorando una serpiente, está encima de unas torres que desde luego pues aluden al Imperio Español, y debajo hay un laguito, ¿no? que alude a al lago de la vieja Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿no? Digamos que ahí empieza este viaje de las banderas. Y pues la primera bandera a la que quisiera aludir sería pues a las propiamente ya de la guerra de independencia, ¿no? A las banderas de la insurgencia. Vamos a estar viendo aquí en imagen pues algunas de ellas, y esta primera a la que yo quiero referirme, pues es la primera bandera de la insurgencia, ¿no? Fíjate que durante mucho tiempo se creía que la primera bandera pues era la que había tomado Miguel Hidalgo en Atotonilco, ¿no? Ya con las huestes insurgentes.
Desde hace unos 10 años tenemos más o menos claro que esto no es así. La primer bandera de la que echó mano la insurgencia es esta que estamos viendo, se conoce como la bandera o el estandarte de Ignacio Allende. ¿Por qué de Ignacio Allende? Porque es una bandera que pertenecía al regimiento de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, ¿no? Y es muy posible que esta bandera la haya retomado Allende, ¿no? Es una bandera muy, muy interesante porque de un lado vemos a la Virgen de Guadalupe y del otro lado lo que vamos a ver es el águila, ¿no? Esta es la primera vez que aparece ya propiamente el águila en las banderas, ¿no? Y tienen unos elementos bien interesantes. Vemos el águila, ciertamente, es un águila que está de frente, todavía no son las banderas, las águilas, perdón, de perfil como estamos acostumbrados hoy en día. Y lo que hay arriba, fíjate, es bien interesante, es San Miguel Arcángel, otra vez, es la bandera de la villa de San Miguel, ¿no? Tenemos por ahí algunas banderitas con cruces de Borgoña, símbolo del Imperio Español, y debajo, pues, elementos de guerra, ¿no? Cañones, tambores, que son elementos que se van a seguir después utilizando en algunas otras banderas. Después Esta, tenemos... perdón, esta bandera, ¿en qué año fue que se ocupó? Mira, lo que sabemos es que esta bandera pertenecía al regimiento militar que estaba en San Miguel de Allende. Es decir, no tenemos tan claro la fecha exacta de esta. Se calcula que podría ser 1808, quizás, pero lo que sí tenemos más o menos claro es que esta bandera se aprovecha, no es que se haya hecho profeso para esta primera etapa de la guerra de insurgencia, pero sí sabemos que se aprovecha en 1810. Es una bandera que empieza a caminar con las primeras huestes de Hidalgo y de Allende, ¿no? Después viene esta segunda bandera, que es la que ya todo mundo tenemos un poquito más claro, que pues no es propiamente una bandera, es un estandarte, ¿no? Es el ícono religioso que toma Miguel Hidalgo cuando pasa por Atotonilco. ¿Por qué un estandarte de la Virgen de Guadalupe? Porque hay que pensar que la guerra de independencia es también una guerra religiosa. Son estos símbolos, estos elementos de identidad religiosa. Hay que acordarse que precisamente por eso es que Hidalgo está metido en este movimiento, porque el que tiene de veras los conocimientos militares y tácticos para llevarlo a cabo es Allende, pero se necesita un elemento religioso, ¿no? Y por eso está metido ahí el cura de Dolores. Y claro, a su paso por Atotonilco, Miguel Hidalgo decide tomar este estandarte de la Virgen de Guadalupe. Insisto, se termina volviendo una guerra hasta religiosa, mientras los insurgentes tomarán como emblema a la Virgen de Guadalupe, los españoles tomarán a la Virgen de los Remedios, ¿no? Y no solo en el estandarte, ¿no? Uno andaba viendo a los insurgentes, sí, con estos elementos, pero también con estampitas, con cuadros, insisto, se vuelve también de un peso simbólico y religioso muy, muy importante. La otra bandera a la que yo quisiera referirme, pues es al doliente de Hidalgo, que es una bandera muy peculiar porque aquí no hay elemento religioso, no hay, por supuesto, águila, pero es una bandera muy interesante porque se empieza a utilizar a la muerte de Hidalgo, ¿no? Es un poco una bandera luctuosa, por así decirlo, si lo quieren ver así. Es una bandera que tiene colores rojinegros, que tiene una calavera, insisto, un poco como en este sentido de luto, y que es una bandera que se empieza a utilizar más o menos por allí de 1811, poco después de la muerte de Hidalgo, y que echa mano un regimiento que se llama el Regimiento de la Muerte, ¿no? Un poco inspirados por los continuadores de la lucha independentista, pensando un poco en Ignacio Rayón, ¿no? Y pues además esta bandera hace alusión a un pasaje bíblico que se conoce como el hombre de los dolores, ¿no? Tiene estos elementos religiosos. Se ha discutido mucho interpretaciones sobre los elementos que componen esta bandera, pero pues
digamos, muy discutido. Sin embargo, lo que sí tenemos muy claro, pues es que es una bandera, digamos, que está declarándole la guerra sin cuartel a las fuerzas realistas. Es La siguiente bandera... El luto, pudiéramos considerarla una bandera de luto por la cruz negra que marca en medio y la calavera que está marcando, y la sangre pudiera ser bueno, lo rojo puede representar la sangre. Sí, es una bandera de luto, insisto, es una bandera también un poco como de declaración de guerra a muerte. Te decía que hacía alusión a un pasaje bíblico. El pasaje bíblico, fíjate, lo tengo por aquí, es muy interesante, ¿no? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Este es un pasaje bíblico de Isaías que está haciendo alusión a Cristo, y sin embargo lo están retomando para esta bandera, para referirse a Hidalgo. Es el hombre el pasaje bíblico es el hombre de dolores, de los dolores, y aquí en realidad estamos haciendo alusión al hombre de dolores, es decir, al cura Hidalgo, ¿no? O sea, tiene alusión un poco a ¿no? No supimos apreciar a Hidalgo, lo despreciaron, y entonces por eso es esta bandera que sí, tiene mucho de luto, mucho de sentido de luto. La siguiente bandera a la que nos vamos a referir, pues es la bandera de José María Morelos. Es una bandera muy interesante porque pues es de las que más va a tener duración en la Guerra de Independencia. Acordémonos que Morelos tiene una campaña, realiza campañas militares durante 5 años, y aún después de su muerte se sigue utilizando esta bandera. Aquí pues ya empezamos a ver con cada vez más frecuencia el águila, que va a terminar siendo nuestro escudo nacional, y sin embargo este es un águila coronada. Eso es muy interesante. Vamos a empezar a ver unos juegos en donde las águilas a veces tienen coronas, a veces tienen gorros frigios y tienen sus propios significados. Aquí lo que vemos es que esta bandera tiene una inscripción en latín que quiere decir con los ojos y las uñas igualmente victoriosa. Aquí esta bandera, lo que podemos ver, ya tiene, el paso del tiempo ha ido dándole un poco el color, pero estos recuadros, era una bandera blanca con recuadros azules. Aquí a lo que está haciendo alusión es son colores marianos, está haciendo alusión también a una nación con valores religiosos, ¿no? Es decir, pensando un poco en la nación en la que la religión católica pues era la única permitida, ¿no? E insisto, tenemos al águila, aquí está de semiperfil, está posada sobre un nopal, y sin embargo el nopal está encima de un puentecito, ¿no? Está retomando este primer escudo de armas del siglo XVI, está retomando esta idea, ¿no? Insisto, esta bandera fue utilizada muchísimos años, hasta que pues vendrá la siguiente, si podemos verla por allí, que es la bandera del Ejército Trigarante, ¿no? Gracias a la que pues conmemoramos el Día de la Bandera. En 1821, insisto, las fuerzas insurgentes pactan con las fuerzas de Agustín de Iturbide, y se da a conocer el plan de Iguala, con el que finalmente se logra la independencia. Se crea el Ejército Trigarante, es decir, el de las 3 garantías: religión, independencia y unión. Y entonces tenemos esta bandera en la que cada color está haciendo alusión a una de estas garantías, ¿no? Y además en el centro, pues lo que vemos en el escudo, pues es una corona, ¿no? Hay que acordarse que el primer país, el primer México independiente, no se planteaba como una república, se planteaba como un imperio. Se creía que íbamos a retomar el viejo y antiguo imperio mexica, ¿no? Por eso se le decía imperio, ¿no? Y entonces de allí la corona, de allí finalmente la corona, y eso termina sirviendo un poco para la transición a las banderas del imperio de Iturbide. Si podemos ver la siguiente, lo que allí
Bueno, esta es la del Regimiento de Jalisco. Si tenemos por ahí la del Imperio de Iturbide. Esta. Después va a venir esta bandera que es, pues, propiamente nuestra primera bandera como país independiente, que es la del Imperio de Agustín de Iturbide. Aquí vemos que ya no son franjas diagonales, estos tres colores, sino ya son recuadros verticales, muy parecidos a lo que tenemos, pues, en la actualidad. De nueva cuenta, las tres franjas, los tres colores, significan cada una de estas tres garantías: religión, independencia y unión. Y aquí vemos al águila de frente con la cabeza de semiperfil, y esa es otra vez el Imperio de Iturbide. Esta, pues, con el paso de los años se le ha ido perdiendo el detalle del nopal, ¿no? Pero está posada sobre un nopal. Después, pues vamos a seguir viendo una serie de banderas. Ahora sí podemos regresar a la anterior. Viene una época, viene todo este siglo XIX de mucha inestabilidad. Primero de centralismo, después de federalismo, república, monarquía, y entonces cada gobierno le va a ir dando este peso simbólico de su régimen a las banderas. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver, pues, es esta bandera del batallón ligero de Jalisco de 1824. Son banderas republicanas, y este es muy interesante porque tenemos al águila de frente, pero tiene aquí esta alegoría que se va a empezar a utilizar mucho, en el que podemos ver cómo debajo hay otras banderas, hay elementos de guerra, hay pequeños cañones, hay balas de cañón, y por aquí, si podemos acercar a lo mejor un poquito del lado izquierdo, en la parte inferior, hay flechas, hay carcas, y por ahí, no sé si se alcance a ver muy bien, pero hay un pequeño caimán que está haciendo alusión. Este es un poco como alegoría de la América. A la América antes se le representaba con el caimán, y entonces va a aparecer allí de pronto en algunas banderas y en algunos escudos de armas y en algunos elementos. Estas águilas, pues finalmente estos escudos se empiezan a utilizar no solo en las banderas, los vamos a ver que se repiten con cierta frecuencia en documentos oficiales, en monedas, en un montón de cosas, ¿no? Podemos ver ahora sí la siguiente bandera, por favor. Bueno, esta bandera que es muy emblemática para nuestros amigos del Museo Nacional de Historia. Esta es la bandera del batallón de San Blas, el batallón de San Blas, que tiene una muy, muy importante participación durante la guerra entre México y Estados Unidos. El batallón de San Blas participa en la batalla de Chapultepec en septiembre de 1847. Esto la querida Jacqueline te lo puede contar muchísimo mejor, pero hoy en día este es el escudo, el emblema del Museo Nacional de Historia, ¿no? Son águilas republicanas, van a tener algunas variantes. Este es, por ejemplo, el águila muy sencilla, solamente, no hay nopal, solamente está devorando a una serpiente, pero vamos a ver variantes de pronto. Hay algunas banderas con escudos donde está el águila, y arriba tiene un gorro frigio. ¿Qué quiere decir el gorro frigio? Bueno, es un símbolo que se retoma desde la Revolución Francesa, y que pues son águilas que están asociadas con el liberalismo, ¿no? Estas corrientes liberales que empiezan a permear entre los grupos políticos. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Damos otro salto, estamos ahora en el Segundo Imperio Mexicano, 1864-1867, y aquí lo que vemos, pues, es una bandera que entremezcla los símbolos imperiales con las banderas mexicanas, ¿no? Tenemos en el centro del escudo otra vez el águila mexicana, posada en un nopal que emerge de una peña. Está el lago, y lo que vamos a ver en los costados, pues es el escudo de armas de la Casa Real de los Habsburgo, ¿no? Está la corona, desde luego, aludiendo a
a la corona, y están estos dos animales míticos que son los grifos, ¿no? Esto insisto, está haciendo alusión a la Casa de los Habsburgo, y lo que podemos ver en la parte inferior, pues es esta insignia de la Orden de Guadalupe que retoma Maximiliano. Al mismo tiempo que están haciendo uso de esta bandera, el ejército republicano, las fuerzas republicanas también tienen sus propias banderas, ¿no? Es decir, van paralelas, ¿no? Tenemos esta que es el Batallón Supremos Poderes, que pues el Batallón Supremos Poderes va acompañando al presidente Benito Juárez en su peregrinar por todo el país, y vemos otra vez el mismo esquema, ¿no? Los republicanos son por definición sencillos, ¿no? Entonces las banderas pues no son tan elaboradas como las banderas imperiales, ¿no? No tienen corona, no tienen mayores elementos, ¿no? Son águilas muy parecidas, muy parecidas. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Pavel, ¿todas estas banderas son pintadas? Sí, van variando. Hay algunas que son pintadas, hay algunas que son bordadas. Cuando uno ve la bandera del Imperio de Maximiliano, esta es bordada, me parece, ¿verdad, Jackie? La del Imperio de Maximiliano. Sí, Sí, es bordada. Son bordadas. En muchos casos son bordadas y se han ido cayendo el bordado. Entonces, más bien lo que han hecho es como tratar de restaurar esta parte sin que se vea como era, pero sin necesariamente rehacer lo que ya estaba puesto en un principio. En el caso de la de Maximiliano es bordada y muchas son pintadas al óleo, que eso también explica el por qué se han ido, pues ya no se ven tan bien, o por ejemplo en el caso de la bandera del primer imperio mexicano, nos dieron cuenta, ahorita que les contaba Pavel, la bandera está al revés, porque el derecho ya está muy desgastado, entonces cuando se restaura se pone al revés porque pues realmente es como que el lado que más se ve para exhibición y pues para cuestiones de que el público la pueda apreciar. Pero sí, en muchos casos están bordadas, otras pintadas al óleo, dependiendo de los recursos que tuvieran en su momento para hacer cada una de las banderas. Y supongo que se guardan de alguna manera en específico, ¿no? Para mantenerlas pues lo mejor posible. Sí, bueno, en el caso de las banderas que están exhibidas en sala, como el caso de esta, o por ejemplo en el caso del estandarte de Hidalgo, lo que se hace es, los restauradores pues buscan la manera en la que se maltrate menos. En el caso de esta bandera, por ejemplo, está en un vidrio y está acostada o digamos que en semivertical, para que justamente, como está bordada y todos estos entorchados que tienen las orillas, que no rasguen la bandera a la hora de estar en vertical, entonces pues se pone acostada. Hay una bandera que es la bandera de Texas que se toma durante la secesión tejana, y esta bandera está en vertical porque está cosida ya a un bastidor, entonces eso ya hace más fácil. En el caso de banderas, pues ya más adelante, por ejemplo, como la del Batallón Supremos Poderes, que ahorita estábamos platicando con Pavel, esta bandera no está exhibida en sala, entonces lo que se hace es que en depósito se guardan ya sea en horizontal, en un espacio donde está totalmente oscurecido, o en el caso de las banderas muy grandes, hay una que se supone que fue la que se tomó en el 47 en el Castillo, que es una bandera enorme, no se puede exhibir, y lo que se hace es que se guarda en rollo para que se maltrate menos y está igualmente guardada en nuestros depósitos, pero realmente cada bandera tiene como un detalle o una manera de guardarse dependiendo de lo que los restauradores del museo pues hayan definido para que lo maltrate menos, se conserve mejor y pues podamos seguirla resguardando. Claro. Si les parece, seguimos. Después de la del Batallón de Supremos Poderes, ¿qué bandera seguiría? Hago una pequeña acotación. Hay que pensar por qué algunas son bordadas, por qué otras son pintadas. Hay que pensar mucho en las condiciones en las que estas aparecen, ¿no? Hay que acordarnos que muchas de estas surgen al calor de la inestabilidad política, al calor de la guerra, y de pronto los recursos no son los suficientes, ¿no? O el gobierno está peregrinando o están con dificultades económicas. Entonces uno va a ver que hay banderas que son muchísimo más sencillas que otras. Desde luego, además hay que pensar que hay banderas que tienen claramente corte, digamos, nacional, bandera de gobierno de la federación, por ejemplo, y hay banderas que son de batallones locales, ¿no? Y entonces esas son muchísimo más sencillas, de materiales que pues son a lo mejor de
calidad pues no es de la mejor quizás, y entonces eso también va contribuyendo pues a la conservación, ¿no? O sea, hay banderas del siglo XIX que a lo mejor no son tan antiguas, pero que por el material en el que están hechos, pues ya hoy están muy, muy deterioradas, ¿no? Y seguimos. Bueno, perdón, Pavel, rápido nada más, Sí. también hay que recordar que no había una ley o un edicto, un reglamento que marcara cómo se hacía la bandera. Entonces todo el mundo la hacía pues tratando de imitar lo que ya estaba pues dicho o hecho, ¿no? Pero como dice Pavel, pues con lo que había, realmente no había una ley que te dijera tiene que estar así, con el águila viendo este lado, con gorro frigio, sin gorro frigio, y eso se hace muchísimo tiempo después. Por eso es que las banderas, aunque en algunos casos son similares dependiendo del periodo, también tienen sus diferencias y sus pequeñas particularidades. Chicos, se iban basando, como quien dice, en la anterior, ¿no? Y ya le agregaban algo de acuerdo a lo que ellos, pues, pensaban durante su gobierno, quiero O entender. como lo pudieran hacer, porque como dice Pavel, muchos son de batallones, es decir, de pequeños grupos, ¿no? Que pues tenían su bandera o buscaban hacer su bandera, pero pues con los recursos que había. Claro. Entonces seguimos después de la del Batallón de Supremos Poderes. ¿Cuál seguiría? Después del Batallón de Supremos Poderes, vamos a dar un brinco de muchos años hasta la Revolución Mexicana. No es en realidad sino hasta tiempos de don Porfirio que se empieza a querer unificar un poco escudos y banderas, pero de a de veras, será hasta el gobierno de Venustiano Carranza en el que ya se empieza a emitir decretos para ordenar, ¿no? la bandera y en materia de escudos. Y es precisamente Venustiano Carranza el que coloca de perfil, ordena que se coloque de perfil el águila, ¿no? Que ya se empieza a parecer muchísimo a nuestra bandera actual, ¿no? Ya es el águila de perfil, está devorando la serpiente y tenemos abajo pues una rama de laurel y otra de olivo. Aquí sí ya se empieza a tratar de ordenar por ley. Y finalmente, pues este es un poco como el antecedente más directo de nuestra poner aquí, que pues ya es aquí del diseño de 1968, ya se crea una ley sobre el escudo, el himno y los símbolos nacionales. El diseño es del pintor Francisco Eppens. Hay, si no mal recuerdo, dos modelos originales de este diseño. El primero lo resguarda el Archivo General de la Nación. El segundo está en el Museo Nacional de Historia, y ahí se establece el modelo de nuestra bandera, ¿no? El otro día teníamos una plática en el Museo del Caracol y alguien había preguntado, bueno, ¿se puede modificar esta bandera? Pues no, por ley no. Está establecido incluso ya por un lado, los colores, el orden de los colores, la proporción incluso de los recuadros de cada color y el modelo de este escudo. Yo quisiera pedirle a los amigos que nos estén viendo, si tienen la oportunidad, échense un clavado a los videos de YouTube de la Sedena. El proceso de elaboración de cómo se pinta a mano estas banderas es maravilloso, pero responde precisamente a esta ley de 1968 con el diseño de Francisco Eppens, que tuvo una pequeña modificación en los años 70, pero digamos ya fue mínimo, más bien en cuanto a la ley, no en realidad sobre el diseño, ¿no? Y esto es, bueno, finalmente pues la bandera que conocemos hoy en día. Esta bandera, ya de acuerdo a la ley como lo establece, ¿de qué dimensiones es la que tienen guardada en el Archivo General de la Nación? Y por el material que están ocupando, ¿cuál es el original como tal? Bueno, la que tenemos guardado no es la bandera, sino es el escudo. El escudo que es como, digamos, que una placa en donde Eppens justamente lo dibuja, y este escudo es como a partir de ahí en lo que se retoma para hacer las banderas. No hay unas medidas exactas, lo que sí existe es una reglamentación, como dice Pavel, del porcentaje verde, blanco y rojo, y el propio escudo. Por ejemplo, la bandera que les acabo de mostrar ahorita, que es una de las que ondea en el museo,
nosotros normalmente pedimos a la Sedena que no las hagan. Es la tela que ellos tienen y todo esto, pero bueno, la hacen ellos porque al ser un espacio público y un edificio de gobierno, pues nosotros como tenemos esa facilidad. Pero sí, más bien lo que existe es el escudo, es digamos, el original del escudo, a partir del cual se hacen ya pues todas las banderas que van utilizándose al paso de los años. Pues ya estamos desgraciadamente sobre el final de este programa. Solamente me resta se encuentra y es propiedad del Castillo de Chapultepec, ¿es correcto? Bueno, es propiedad de la nación. Recordemos que claro, nosotros somos un espacio federal, todo lo que resguardamos es propiedad. Nuestro trabajo es resguardarlo. Y sí, el acervo que hoy vimos, todo pertenece al museo. Algunas banderas, como les comentaba, no están en exhibición, otras sí, porque justo me preguntabas, bueno, existía una sala de banderas, casi hasta la reestructuración del museo en el año 2000, donde justamente se mostraba pues el recorrido cronológico que acaba de hacer Pavel, pero se quitó esa sala, ya es la sala de la batalla de Chapultepec, que justamente pues recuerda al suceso de 1847 y en el que se exhibe también la bandera del batallón activo de San Blas, que además hay que decir que, bueno, pues quien dirige este batallón, que es Santiago Xicoténcatl, es, digamos que uno de los orígenes de la famosa historia de Juan Escutia, del salto que hace. No tenemos ninguna fuente histórica que nos diga que esto ocurrió, pero sí sabemos que está basado en hechos como el de Santiago Xicoténcatl, que muere durante la batalla de Chapultepec con la bandera de su batallón, que es la que tenemos, enredada al cuerpo. Y esa es la razón por la cual esta bandera se convierte en el emblema del castillo y del Museo Nacional de Historia. Pues de verdad que no me resta más que agradecerles pues el que nos hayan facilitado todo este material tan valioso realmente, que lo hayan permitido que nuestros televidentes, nuestros radioescuchas lo puedan observar y conocer un poco más de nuestra historia y principalmente en este día. Agradezco mucho de verdad a la licenciada Jacqueline Gutiérrez Fonseca. Ella es jefa del Departamento de Promoción Cultural del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Jacqueline, de verdad, muchas gracias, invaluable tu participación, tu colaboración y todo el material que nos has hecho el favor de facilitar. Te agradecemos de verdad ahora sí que esta amabilidad que tuviste para nosotros. Muchas gracias. No, hombre, y muchas gracias también a Pavel Luna. Él es historiador, jefe de investigación y difusión de la Galería de Historia. De verdad, Pavel, también muchísimas gracias por este recorrido que nos hiciste a través de cada una de las banderas. Y pues no me resta más que agradecerles, mandarles un abrazo y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, pues gracias a todos ustedes también que nos están haciendo el favor de ver, de escuchar, y pues Día de la Bandera, 24 de febrero. Pues muchas gracias, yo soy Angélica Chevalier Ranova. Los invito a que le den un me gusta a mi página de Facebook, 30 minutos con Angélica Chevalier, que compartan si les ha gustado esta entrevista, por supuesto. Suscríbanse también y activen las notificaciones en el canal de YouTube Revista de Por Puebla y sigan la lista de reproducción de 30 minutos con Angélica Chevalier. Los invito también a escuchar mi podcast en Spotify, 30 minutos con Angélica Chevalier. Y si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, les dejo un WhatsApp 22 12 59 09 87. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.